Va. Listo, vamos a caminar un poquito más con la cuestión de el totemismo en Fraser. Voy a intentar avanzar mucho hoy, ¿no? Este apartado se llama Totemismo y Religión y sigue siendo el trabajo sobre el texto de Totemismo y Exogamia de Fraser. No, como he dicho todas las sesiones anteriores, no me voy a detener en el fenómeno de la exogamia, a lo mejor un rato más adelante, pero nada a profundidad porque no es lo que nos compete ahora, sino que estamos en la persecución del nacimiento de la identidad, ay, perdón, del nacimiento de la identidad como eh, punto de partida para hablar de la existencia de un grupo cultural, ¿no? Es decir, la identidad que nos ha llevado en el terreno de la experiencia, de la voluntad y de la memoria, y eso es lo que nos va a permitir hablar de la existencia de grupos culturales. ¿Por qué estamos recorriendo esto? Porque necesitamos llegar a ver si los kurganes en sus tres diferentes momentos eran o no un grupo cultural. Y si tal cosa existía, ¿qué los hacía distintos de otros grupos de la región, aunque compartían hábitos, ¿no? Grupales eh, comunes en todos los grupos? Por ejemplo, los entierros, teñir a los cadáveres, ciertas formas de construcción, la domesticación de animales, las cosas que comían y todo. Es importante verlo porque hasta el momento no hemos podido decir que el desarrollo de herramientas sea un asunto eh, con un asunto cultural, ¿no? Sino más bien un hábito y un comportamiento totalmente animal. La otra cosa que me topé en la semana es que me parece que por ahí hay todavía un ancestro común en los neandertales y en los cromañones, o que parejo con los neandertales deja rastros en el cromañón y que posiblemente provenga, no quiere decir que apareció ahí, pero sí que proviene de Asia, ¿no? Entonces voy a ver, me está haciendo ruido ese personaje, pero no va a ser momento, ni siquiera creo de este trabajo, más adelante tal vez, pero por el momento, pues ya tenemos otra clave. Y importante, muy importante, que me gustaría que estuviera Rosaura aquí, porque este asunto de la evolución como modificaciones genéticas o modificaciones conductuales y los reencuentros constantes. Me gustaría que nos hablara un poquito de cómo se da, porque creo que eso explica más la cuestión de la interpretación del indoeuropeo, que nos va a llevar de lleno a la línea, a la progresión eh, supuestamente temporal, ¿no? Que creo que va a ser indemostrable. Entonces vamos a seguir con Fraser. Totemismo y religión. Se ha intentado hasta el momento mostrar el totemismo como una experiencia que no responde a la estructura de las religiones y separada en sí misma de la existencia del mito. Ajá, o sea, la religión y el mito no irían juntos. Siguiendo a Fraser, es posible realizar ahora otra separación, esta vez entre totemismo y religión, ya que, cito a Fraser, la religión siempre implica una desigualdad entre los adoradores y aquellas cosas a las que adoran. Esto implica un reconocimiento, ya sea tácito o explícito, de inferioridad por parte de los adoradores. Ellos miran hacia arriba los objetos de adoración como si fueran parte de un orden superior de seres cuyo favor invocan y cuya ira desprecian o desaprueban. La primera diferencia, ya se acaba la cita. La primera diferencia es muy clara si se pone atención a la importancia que Fraser da a las relaciones entre un tótem y quienes viven en torno a este, donde las relaciones de amistad e igualdad, o lo que podemos llamar relaciones identitarias, son fundamentales. Del lado de las religiones, esta disparidad
esta desigualdad existe fundamentalmente desde su base misma y por lo tanto no responde en lo absoluto al totemismo. El tótem, entonces, es esa figura identitaria que las personas se van a encontrar todo el tiempo en la región y con la que construyen una relación muy específica, muy clara de vínculo, ¿no? En la restricción, que es lo primero que aprendimos, en la restricción alimenticia, y luego en el ritual que establece o restablece la, la, la memoria del momento restrictivo primordial, y que Fraser nos decía, la vez pasada lo hablábamos, nos decía que más bien recuerda cuando esa restricción no existía, ¿no? Es decir, cuando se comía con libertad el animal o planta totémico. Entonces, sí es bien importante entender que en el totemismo, primero que nada, hay un acto voluntario y luego en ese acto voluntario hay todo un despliegue que se forma y que da origen tanto al tótem como a los miembros del grupo totémico, como a las relaciones entre el tótem y estos miembros. Y todo este conjunto es identitario, es decir, no hay diferencia entre el sapo y yo, porque en el acto de no comerlo existe el sapo y existo yo. Y somos idénticos en tanto que memoria de una experiencia. O sea, la identidad no es corpórea, no es, somos iguales porque nos parecemos, somos iguales incluso cualitativamente porque los dos saltamos o tenemos cierta agilidad o sabemos nadar. No es esa la identidad. La identidad es memoria en el acto ritual restrictivo, ¿no? U ordenativo del mundo. ¿Sí? Eso es lo más importante de esto porque la identidad no es imaginaria, es experiencial en este primer momento. ¿Sí? Entonces, sigo. La primera diferencia es muy clara, esto creo que ya lo leí. Sí, perdón, voy a citar otra vez a Fraser. El totemismo puro es esencialmente democrático. Es, para decirlo, un tratado de alianza, de amistad, pactado en igualdad de términos entre un clan y una especie de animales, plantas o cosas. Los aliados se respetan, pero no se adoran mutuamente. La palabra, ya termina la cita, la palabra democracia, aquí Fraser la usa como posición paralela de todos. Ajá. O sea, ninguno está por encima, ninguno es diferente, ninguno está por debajo, todos son idénticos en posición. Vuelvo a decirlo, no en cuanto a forma o cualidades, sino posición. Por eso habla de una alianza, ¿no? Y en esta paridad identitaria, la adoración de unos hacia otros no ocurre, no cabe. ¿Sí? Sigo. Es muy importante observar bien esta diferencia si se pretende comprender el totemismo como un fenómeno original y la religión como algo diferente a este. Ciertamente, Fraser ha intentado mostrar una progresión del pensamiento humano en sus análisis sobre los fenómenos de estos grupos llamados primitivos y, como se dijo anteriormente, no una progresión o evolución de los sistemas religiosos. Es decir, su trabajo pretende mostrar de qué manera el pensamiento humano da origen, por un lado, al totemismo y por otro, a las religiones. Es bello porque está buscando el origen del totemismo y el origen de las religiones. Pero Fraser nos regala esta bonita forma de buscar un origen, no un momento, sino una serie de condiciones que permiten la ocurrencia del totemismo o la ocurrencia de la religión. Y es una serie de condiciones que nuevamente no necesitan buscar el, el, el origen en sí mismas, ¿no? No, no son las circunstancias en las que ocurre una guerra,
sino las condiciones de las cuales puede desprenderse por un lado el totemismo y por otro la religión. Y esas condiciones en Fraser son el pensamiento. ¿Cómo piensa un grupo totémico? ¿Cómo piensa un grupo religioso? ¿Y qué hay en la estructura de dichos pensamientos? ¿Y qué nos diferencia para poder decir que la religión no es un totemismo y que el totemismo no es una religión? Es muy importante verlo, ¿eh? Porque en el totemismo no hay adoración del tótem. Hay ritual reproductivo del tótem, pero no adoración del tótem. ¿Sí? Sigo. Fraser afirma que la institución totémica es compatible o practicada como una democracia y no podría explicarse, por ejemplo, en el seno de gobiernos despóticos. Según él, esta estructura social es más bien comparable y entendible partiendo de la magia más que siguiendo la estructura de las religiones. Es complicado que Fraser hable de magia en el totemismo, porque la magia nos hace pensar en una situación un tanto primitivoide, es decir, causas divinas con consecuencias divinas, ¿no? Eso es la magia. La creación mágica, el acontecimiento mágico, regularmente nos hace pensar en cosas inexplicables en términos físicos, ¿no? O sea, esto no podría pasar físicamente, pero explicables en términos abstractos, ¿no? Es decir, podríamos seguir hablando de causalidad, pero no de causalidad material, sino probablemente de causalidad, denme un segundo. Bueno, bueno, sí soy yo. Sí, oye, estoy justo dando una clasecita. Ya, perdónenme. Este, ah, tendríamos que entender entonces nosotros la magia como lo dije la vez pasada, me parece complicado soltar estas palabras así como a la ligera, pero es importante verlo. La magia más bien en el sentido del milagro. Ujú. El milagro tendría que entenderse no en términos divinos, sino como experiencia misma, como la conciencia de la experiencia misma. Solo podría vivirse milagrosamente. ¿No? ¿Por qué? No porque sea dado, no porque alguien haya generado, provocado el milagro, sino porque este acontecimiento podría no haber pasado. Es decir, la discontinuación con el universo podría no haber ocurrido e incluso podría dejar de ocurrir. Y entonces, ese es el milagro, ¿no? El milagro, la magia tendríamos que entenderla en términos de memoria, de memoria que recuerda dos cosas. Recuerda el acontecimiento existencia y recuerda cuando el acontecimiento existencia no era, no había acontecido. Ujú. Entonces, así es como vamos a entender magia.
Así es como vamos a entender magia de ahora en adelante mientras hablemos en este texto, ¿sí? Sigo entonces. Para Fraser, entonces, el totemismo es más comparable a la magia que a la estructura de las religiones, que las compara con los gobiernos despóticos, es decir, diferenciales donde hay grupos élite y grupos comunes, ¿no? De los comunes. Puede observarse que las características del totemismo son opuestas e incompatibles con aquellas de las religiones. La disparidad entre estas dos experiencias del pensamiento humano dirige la investigación y las reflexiones sobre la línea de cierta interioridad de dicho pensamiento, independientemente de la aparición de las religiones en el mundo. Para nosotros, resulta muy importante mostrar la disparidad entre religiones y totemismo, ya que la evolución que es posible leer en Fraser es concebida sobre la propia experiencia del hombre en el mundo y sobre cómo el hombre y el mundo se forman, no en términos físicos. Para Fraser, las religiones institucionales, como podríamos llamarlas, son parecidas a los gobiernos despóticos, dado que comparten esta disparidad entre el Dios o sus figuras divinas y los hombres, y por tanto los sacerdotes. El totemismo es una forma totalmente distinta de institución conformada por tres elementos que la caracterizan, a saber, totemismo, democracia y magia, que podríamos decirlos como milagro, identidad y paridad existencial. Ajá. ¿Y cuáles fueron los otros tres conceptos que dijo? Totemismo, democracia y magia. ¿No? Entonces sería la memoria, la experiencia del lado de la magia, la identidad del lado del totemismo y la paridad, ¿no? Relacional, de posiciones del lado de la democracia, ¿no? Todos iguales y todos comunes, por decirlo de alguna manera, y milagrosamente. Y que deben ser definidas para seguir este pensamiento. Vamos a tratar de ir por este camino. Sobre el totemismo, ya hemos explicado sus características específicas. A propósito de la democracia a la que Fraser se refiere en su texto, este puede ser comprendida en las relaciones entre el tótem y los hombres totémicos, pero también entre ellos mismos, entre los hombres. Finalmente, la magia puede ser comprendida en un sentido concreto y práctico. Fraser va a intentar aproximar la magia y el arte, o las manifestaciones que parecen ser artísticas en mayor o menor medida. Vamos a ver cómo lo dice él y si consigue esta paridad. Es observable que el motivo que lleva a los aborígenes australianos a representar sus tótems en formas pictóricas o plásticas no es puramente estético. No se trata de un deleite en el arte por el arte mismo. Su objetivo es completamente práctico. Se trata de multiplicar mágicamente las criaturas que deben ser comidas o de representarlas mágicamente de manera que no puedan dañar a sus devotos. La intención práctica de la representación del tótem distancia el arte de la magia y mantiene aislado al totemismo. De alguna manera también lo separaría de una humanidad que obra sin pretensiones útiles, es decir, humanos que creen sin segundas que creen, perdón, que creen de creación sin segundas pretensiones, como ya lo hemos anticipado, por ejemplo, en el ornamento. Sin embargo, esta distinción también permite perseguir un posible pensamiento distinto, ese que erróneamente podríamos llamar mágico, pero que parece estar mucho más próximo a estas cualidades primarias del ser humano en general. Entonces, tenemos ya tres instituciones ligadas en el totemismo y lo que ellas resguardan en cuanto a qué, cito, la decadencia de cualquiera de estas tres instituciones parece involucrar la decadencia de las otras dos. Totemismo, democracia y magia. ¿Se acuerdan? De esta manera, en las sociedades que democracia y magia avanzan simultáneamente hacia el despotismo y la religión, simultáneamente y en proporción directa
en que religión y despotismo crecen, democracia y totemismo decrecen. Brutal esta afirmación, que además no se la inventa, no es hipótesis, es observada. La gran contradicción entre religiones y totemismo es la contradicción entre religión y magia, entre democracia y despotismo, y por lo tanto podríamos, junto con Fraser, sostener que existen por lo menos dos mundos radicalmente diferentes, pero un mismo pensamiento que evoluciona o se degrada. Vamos a ver. Pero el despotismo y la religión han sido dos etapas muy importantes en la educación de la humanidad, por lo que no están ellas mismas aisladas del totemismo, aunque tampoco son su evolución o progresión evolutiva. En todo caso, son su deterioro. También vamos a ver si es cierto. A partir de ahora, intentaremos sostener la idea de que Fraser muestra un movimiento del pensamiento humano independientemente de la forma social que éste tome. El totemismo muestra una primera manera de estar en el mundo, de coexistir con los humanos y la naturaleza, y, en un segundo momento, este mismo pensamiento puede verse transformado en la disparidad entre algunos hombres y otros. El gobierno o la gubernamentalidad puede ser un resultado de esta transformación, aunque esta idea debe ser trabajada con mucha mayor profundidad aún. Sin embargo, hay una precisión al interior del texto que primero debe ser mostrada. En este punto, Fraser llama la atención sobre el apetito de gubernamentalidad. Sugiere que existe, por lo menos en las huellas que él rastrea sobre estas sociedades primarias, cierta preferencia hacia el sometimiento ante un mal gobierno por encima de carecer de gobierno, ya que, cito, aquel que no puede subordinar sus propios deseos a los deseos de sus compañeros, no puede vivir ni bajo un buen gobierno ni bajo uno malo. Él es o deviene un enemigo de la sociedad y merece ser exterminado por esta. Sigo. En este momento, pudiera leerse en Fraser el comienzo de aquello que Freud mismo pudo haber encontrado. Tres psicologías son reveladas a partir del totemismo, pero y aunque Fraser no es psicólogo, por lo que no conoce los problemas que el psicoanálisis freudiano va a revelar en los primeros años del siglo XX. Años después, Freud estará muy interesado en la diferencia entre psicología individual y psicología de masa, aunque no va a regresar a Fraser ni al totemismo para plantear nuevamente el problema, ni para observar el camino abierto por el totemismo. Sin embargo, no es momento ni es la intención volver a Freud. Más bien, intentaremos mostrar todo el espacio que Fraser ha construido. Por ahora, volvamos al marco sobre el que el etnólogo construyó totemismo y exogamia. Voy a seguir, pero conserven una idea. Habría pensamiento totémico, pensamiento religioso y pensamiento individual. Ajá. Y quizá existe relación entre ellos, pero no son iguales. Y no son iguales de manera que no se tocan entre ellos. Ajá. Si uno resulta de un fenómeno que toca a cualquiera de los otros, no significa que sean lo mismo y que compartan comunicación. Solo significa que tenemos ante nosotros una experiencia que se reconfigura, que pierde o que adquiere nuevos elementos. No más que eso. Pero hay tres psicologías que tenemos frente a nosotros. Y cuando Fraser dice que aquel que no puede subordinar dice, son sus impulsos, ¿no? Sus propios deseos a los deseos de sus compañeros, es enemigo de la sociedad. Cuando dice eso, abre la puerta para el fenómeno más adelante comprendido de la exogamia. Porque resulta que eso es lo que genera la exogamia, ¿no? Bueno, más bien eso es lo que evita la exogamia.
el nacimiento del individuo como enemigo de la comunidad. ¿Sí? Voy a seguir. Al inicio, los hombres se separan de la naturaleza en un acto de restricción alimentaria. El animal humano es dejado atrás en un acto de voluntad. Los hombres y el animal o planta totémicos devienen amigos, camaradas, compañeros, fellows. Creo que esto ya lo habíamos revisado, utilizando la palabra elegida por Fraser. La naturaleza ahora es habitada como resultado. También ocurre aquello que Fraser denomina democracia. El ritual alimentario recuerda esta experiencia y al mismo tiempo genera la experiencia. El segundo momento es el totemismo como institución de la experiencia humana de la existencia. De la misma manera, la experiencia ritual es también la magia de las relaciones entre los hombres y la población de los animales o plantas totémicos. Es la memoria. El deterioro de una de estas características deviene un momento de transformación del pensamiento. La disparidad entre los hombres y con ella la posibilidad de las religiones y los gobiernos. Los hombres son ya separados entre ellos, diferenciados, y la democracia, que hasta ahora debimos haber entendido como la paridad diferenciada entre los miembros de un grupo, incluidos los extensos miembros del tótem, la amistad, como podríamos llamarla, finalmente se pierde. Ah, el ritual no es más la memoria experiencial, sino la regulación entre los hombres. Más aún, y apostando un poco más en esta línea, la psicología individual no existe más que como deterioro de la comunidad. Pero sigamos un poco más a Fraser, porque todavía nos falta un paso para la individuación. Hace falta decir cómo el hombre hace el movimiento del totemismo a la religión. E intentaremos observar esta respuesta en la lectura de Fraser. Cito otra vez. Razones como las que justifican la existencia del despotismo en un cierto punto de la historia de las relaciones del hombre con sus semejantes pueden aducirse para justificar la existencia de la religión en un cierto punto de la historia de las relaciones del hombre con el mundo en general. Fraser cree que es localizable el nacimiento de la religión, pero no en el tiempo, sino en las condiciones. Yo no sé si lo vayan viendo junto conmigo, pero este hombre es un genio, porque no necesitaría encontrar el momento del nacimiento de las religiones y eso nos libra de toda la batalla lineal temporal. Solo necesitamos encontrar las condiciones sobre las que deviene la religión una religión, el pensamiento derivado de estas condiciones, y entonces entenderíamos la historicidad o el momento en el que podemos historizar no la temporalidad, sino las características propias de las circunstancias en las que va a ocurrir el pensamiento religioso. El pensamiento pudiera ser comprendido siguiendo esta línea de Fraser. Perdón, el pensamiento pudiera ser comprendido siguiendo esta línea de Fraser como las relaciones entre el hombre y la naturaleza. ¡Pum! Una bomba. El pensamiento sería la construcción de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, que implican dos cosas, la separación y la habitación. De inicio, hemos dicho que separa de la naturaleza, que se separa, que el hombre se separa de la naturaleza para después habitarla. La cuestión de la existencia de la religión como resultante de un pensamiento es explicada aquí a partir de esta misma separación. Cito a Fraser. La actitud imperiosa del mago hacia la naturaleza es simplemente el resultado de su gran ignorancia de ella y de sí mismo.
No conoce ni el poder inmenso de la naturaleza ni su propia debilidad relativa. Cuando por fin tiene una idea de la verdad, su actitud necesariamente cambia. Su cresta se inclina, deja de ser un mago y se convierte en un sacerdote. La magia ha dado paso a la religión. Vamos a leer ese párrafo otra vez con todo el detenimiento del mundo. Oiga, ¿y puede repetir lo del pensamiento? Lo anterior, leo desde el párrafo anterior entonces. Va. El pensamiento pudiera ser comprendido siguiendo esta línea de Fraser, como las relaciones entre el hombre y la naturaleza. El pensamiento sería comprendido como las relaciones entre el hombre y la naturaleza. De inicio hemos dicho que se separa de la naturaleza para después habitarla, pero habitar sería un pensamiento. La cuestión de la existencia de la religión como resultante de un pensamiento, que sería otro pensamiento, es explicada aquí a partir de esta misma separación, pero no del término de la habitación. Vamos a leer la cita de Fraser despacito. La actitud imperiosa del mago hacia la naturaleza es simplemente el resultado de su gran ignorancia de ella y de sí mismo. Esta afirmación es un juicio. Fraser juzga. Vamos de vuelta. La actitud imperiosa del mago hacia la naturaleza es simplemente el resultado de su gran ignorancia de ella y de sí mismo. Lo que hay en ese lugar es el ritual que produce tótem. Claro, si creemos que al hacer una danza, al hacer un dibujo, al hacer un canto, el hombre cree que mágicamente van a aparecer más plantas o más sapos, podemos entenderlo como un desconocimiento. Es una torpeza decirlo así. Porque entonces no sería entendido que en el ritual, lo que él mismo ha dicho antes, en el ritual está comprendida la época anterior a la restricción alimentaria y la época posterior de la restricción alimentaria. Y lo que habría sería un momento de quiebre que nosotros entendemos como acto voluntario y que en una sola palabra decimos es memoria, pero experiencial. Ajá. Entonces, cuando Fraser dice que el hombre en el ritual, el mago, en su imperiosa actitud hacia la naturaleza, la ignora y se ignora a sí mismo, Fraser ignora que el mago no ignora, que el mago no tiene pretensiones mágicas, que la magia es la experiencia que genera conciencia de existencia, como voluntad. Seguimos con el párrafo. Fraser aún. No conoce ni el poder inmenso de la naturaleza ni su propia debilidad relativa. No, porque él es continuo con la naturaleza. No pretende controlarla, pretende habitarla. Habitar no es controlar. Estamos en el camino a la identidad. Cuando por fin tiene una idea de la verdad, vean, aquí el párrafo se arregla todo, porque nos lleva al lugar de la religión. Fíjense, cuando por fin tiene una idea de la verdad, es decir, justo cuando se equivoca, porque ya no se continúa con la naturaleza. Pero para Fraser esto es, tiene una idea de la verdad, su actitud necesariamente cambia, claro, porque ya adquirió la disparidad. Ya no somos idénticos naturaleza, tótem, yo, todos. Ya se tiene una conciencia de disparidad. No es una conciencia, es un pensamiento de disparidad. Y entonces ya se piensa, por un lado, la naturaleza y por otro lado, los hombres. Esta ruptura que se pierde en la desaparición del tótem, entonces a Fraser le parece que es la verdad, pero en el acto mismo ya genera
un nuevo pensamiento. Aquí lo dice él, su actitud necesariamente cambia. Esta frase que sigue duele, ¿eh? Enfada. Su cresta se inclina, deja de ser un mago y se convierte en un sacerdote. La magia ha dado paso a la religión. Este acto, que no de humildad, sino de reconocimiento de la debilidad ante la hiperpotencia de la naturaleza, es para Fraser una adquisición de una verdad que genera una humildad, y el mago que Fraser interpretaba como todopoderoso, pensando que controlaba el universo y no la existencia como voluntad, deja de ser un mago y se convierte en un sacerdote que más humildemente le ruega a la entidad todopoderosa su beneficio. No sé si puedan ver, pero ya esboza una modificación en el pensamiento que hasta ahora, o más bien que a partir de ahora no me atrevo a decir si es una pérdida o solo una variación. No lo sé. Por eso, insisto, me gustaría que estuviera Rosaura, porque ella me ha puesto mucho los pies en la tierra en este sentido. Nada es mejor que otra cosa en la naturaleza. Solo son condiciones que permiten en una región en un momento la adaptación, y que en otra región en el mismo momento pudieran ser contrarias a la sobrevivencia, ¿no? Nada tiene un propósito, ni siquiera la sobrevivencia tiene un propósito. Nadie quiere sobrevivir. La actitud de supervivencia permite la supervivencia, pero no es una intención, es un comportamiento. Ahí, vamos, no hay voluntad de sobrevivir, hay voluntad de existir. Y la existencia, si se entiende como experiencia, no podría ser un intento de permanencia, sino un retorno a la experiencia, memoria, acto que genera vida. Ahí ha operado un cambio en el pensamiento de los hombres. Finalmente ha nacido la comprensión de la disparidad de las fuerzas entre la naturaleza y el hombre. Estas palabras que uso como comprensión, conciencia y todo, son chiste, ¿no? Porque comprende, no comprende nada, piensa que comprende. Y este entendimiento ha dado estructura a una nueva forma de existir en el mundo, ya no de habitarlo, de existir. Dos ideas son finalmente confirmadas. La inteligencia deviene de la separación hombre-naturaleza, y tanto el totemismo como la religión son productos de los diferentes momentos de esta inteligencia. Quizá deberíamos decir de diferentes ordenamientos de esta inteligencia. El poder del mago proviene de su ignorancia sobre el universo y de las diferencias entre los dos. La infancia del pensamiento es precisamente esta ignorancia. La magia opera como un medio para hacer frente a la naturaleza, dar cuenta de ella y del mago mismo. Existir con conciencia, saberse y habitar el universo, discontinuarse de este para vivir dentro de él, pensándolo y pensándose. El supuesto control sobre la naturaleza, sobre la reproducción del animal o planta totémicos, es síntoma, según Fraser, del desconocimiento que marca las primeras formas de la experiencia humana. Una vez que ocurre la transformación del pensamiento hacia el conocimiento de imposibilidad de control del universo, el totemismo es dejado atrás. Me interesa mucho esto porque si le ponemos el toque sarcástico, entendemos que pareciera que hay una línea y que el totemismo es un estadio anterior de la religión. Vamos a ver que no es así. Aunque podría pensarse un poco más allá, discontinuarse, escindirse del universo, no significa perderlo, desconocerlo. Esto lo acabo de agregar, lo voy a repetir. Aunque podría pensarse un poco más allá, discontinuarse, escindirse del universo,
no significa perderlo, desconocerlo. De hecho, habitar el universo no implica una pérdida de este, sino un saberse en él, atravesado o atravesados por él y siendo parte de él. Los animales no buscan explicaciones a los fenómenos naturales, simplemente son capaces de hacerles frente, de habitarlos, ¿o no? Así, algunas aves son impermeables gracias a su plumaje o la grasa de algunos mamíferos acuáticos les permite vivir en climas gélidos. Así como la comunidad de pingüinos permite la supervivencia de los individuos y los déficits en este funcionamiento adaptativo no son ni lamentados ni compensados por ninguna especie fuera de la nuestra, ¿no? O sea, no lo lamentan, no escriben libros, no hacen poemas, ni tienen medicina para salvar a sus enfermos. La naturaleza no es vivida como hostil o próspera, simplemente se habita viviendo y muriendo en ella, superviviendo como especie o extinguiéndose sin reparos. El rinoceronte no lamentó la extinción del rinoceronte. El impulso hacia la vida es igual que el impulso hacia el sueño o hacia la alimentación, como igual los mecanismos que aminoran los efectos de las muertes violentas, ¿no? Las anestesias propias del cuerpo. La alerta constante de muchos animales depredados no es el resultado de un intento de supervivencia, sino una conducta que permite la adaptación y la continuidad reproductiva. Y lo vemos en su deterioro con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo ya no, la alerta ya no sirve, pues, ¿no? No vemos chido, no estamos, ningún animal, ¿no? Va deteriorándose. El instinto gregario funciona igual. No responde a las ganas de vivir, sino permite la prolongación de la vida. Es decir, no hay una preconcepción de la hostilidad del mundo que derive en la búsqueda de estrategias de supervivencia, lo que nos lleva a pensar que la vida no piensa, no concibe el mundo, sino que se continúa con él y se dispone sin intención alguna en este sentido. O sea, la vida no quiere vivir, ni intenta no morir. El animal humano no tendría por qué ser distinto. No tendría por qué ser un intérprete del universo en sentido alguno, porque deviene de esta continuidad. Ha estado allí. No necesita pensarla de ninguna manera. La vive, la siente y la ejecuta en la mayoría de sus actos. No en el restringirse para comer, empieza a cagar en un baño, ¿no? Sin embargo, en algún momento restringe esta continuidad, se aparta de ella oponiéndosele, pero no en la muerte que evita, sino en la alimentación, siguiendo este trabajo de Fraser, que regula, que ritualiza como forma de memoria. No es una consecuencia del acontecer humano, una irrupción que tiene, perdón, es una emergencia en el terreno de lo posible. Relevo ese pedazo. No es una consecuencia del acontecer humano. Es una emergencia en el terreno de lo posible, en el universo. Una irrupción que tiene hasta este momento en nuestras intelecciones la forma de la voluntad. Siendo esta, en primer lugar, restricción alimenticia. En segundo, ritual experiencial, memoria en acto. ¿Van conmigo hasta acá? Señor, sí, señor. Solo digan sí o digan Will. Sí, Muy bien. Axel, ¿estuviste en esto último? ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Eh, Quedarnos con la idea de la necesidad de explicación del universo o, como sostiene Fraser, de la diferencia de poderes entre el universo y el brujo, el hombre solitario que se enfrenta al mundo, es ignorar un estadio anterior, primario, la conciencia del universo como conciencia de sí en relación con este.
La conciencia del universo, en tanto que habitación de éste, no sería conciencia de desproporción de fuerzas, en tanto que no hablamos de dos entidades distintas. ¿Cómo no lo leyó? Más bien sería un reacomodo, un ordenamiento distinto de esta continuidad, un obrar voluntario de la vida en el mundo. Por ello, se habita y por ello mismo este habitar implica pensar, pensarse y pensar el mundo, siempre, o por lo menos en este momento, ritualizando este obrar propio del ser humano. Releo el último pedazo del párrafo. La conciencia del universo, en tanto que habitación de éste, no sería conciencia de desproporción de fuerzas, en tanto que no hablamos de dos entidades distintas. Más bien sería un reacomodo, un ordenamiento distinto de esta continuidad, un obrar voluntario de la vida en el mundo. Preparar la comida, por ejemplo. Por ello, se habita, y por ello mismo este habitar implica pensar, pensarse y pensar el mundo siempre, o por lo menos en este momento, ritualizando este obrar propio del ser humano, es decir, evocando la memoria. No como recuerdo, sino como experiencia. El nacimiento del brujo ya dispone una sociedad de manera distinta. La identidad entre los miembros y el tótem, la magia o lo que podríamos llamar el milagro de la existencia como voluntad que discontinúa el mundo, perdería su carácter de memoria y adquiriría un nuevo sentido, el del saber, y el brujo entonces ya es sacerdote, o el del conocimiento, al tiempo que se volvería segregativo. Los hombres, no cercanos ni propios en relación con la magia, el tótem como una entidad ahora desconocida, ajena, y finalmente el brujo, quiero cambiar esa palabra, el sacerdote como mediador. Como aquel que posee el conocimiento de la experiencia primaria, que tiene o intenta tener acceso al tótem o a la naturaleza y que desde ese lugar se vuelve un diferente, un particular que por más amor que tenga por el resto del grupo, será quien dirija y encauce a la comunidad de acuerdo con este conocimiento, mismo que ahora implica un desconocimiento en tanto que se ha convertido en una interpretación, curiosamente interpretable. O sea, el sacerdote ahora interpreta el mundo y los subordinados, los no sacerdotes, interpretan o tienen que interpretar al sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no hay experiencia, ya hay relato, ya hay conocimiento, ya hay saber. En este sentido, se ha pasado de la memoria a la creencia y de la experiencia colectiva a la distinción poblacional. La continuidad entre los hombres se ha perdido, la identidad con el tótem se ha deformado y la proximidad con el universo ha sido fracturada, quizá para siempre. Aunque no así el impulso hacia esta, dado que la afiliación al conocimiento es prácticamente natural en todos los seres humanos. Y esto le da el toque final al carácter del sacerdote. Él recibe la fuerza de la habitación y la capitaliza, incluso si falla en la comprensión del universo. Finalmente, estamos ante el nacimiento de las religiones. Podría pensarse que el camino directo hacia la religión es él mismo el abandono del totemismo. Sin embargo, Fraser va a dar elementos para observar algunas diferencias sustanciales entre totemismo y religión. Si en Melanesia y la Polinesia es posible encontrar pruebas de esta evolución donde puede observarse paralela la transformación de los dioses y de los jefes, por ejemplo en Samoa, donde los dioses parecen, en el momento que escribe Fraser, estar a punto de devenir antropomórficos, dejando definitivamente sus antiguas cualidades de animales que no son ya totémicos. Dado que se comenzará esta revisión de la construcción del mito y de la superstición en Freud, es necesario primero saber cuál es el territorio del pensamiento psicoanalítico y sus posibles extensiones. Esperen, este párrafo no existe. Lo puse ahí para hacer una cosa.
Perdonen, ignoren lo que acabo de leer, pero es importante que lo tome. La- Es una tontería por lo que está ese párrafo aquí. Ignórenlo totalmente. Em, Pueden leerse muchas páginas con ejemplos que muestran la existencia de tradiciones de panteones religiosos que no han devenido de tradiciones totémicas. Por ejemplo, las tribus bantúes de Baganda en África Central, que, según Fraser, muestran un gran progreso en cultura mental y material. Ellos tienen numerosos dioses y diosas que no muestran relación alguna con organización o tradición totémicas. Estos grupos a los que Fraser consagra numerosas páginas parecen estar ligados a otras razones existenciales. Paralelamente a los grupos en América del Norte, esos dioses se asocian con hombres y mujeres que han estado vivos y a quienes se atribuyen poderes superiores. A esas personas que son consideradas como reyes en el curso de su vida, se les construyen tumbas, lugares donde habitar, morar después de la muerte y donde serán venerados por otros miembros de la sociedad. Las relaciones entre las personas del pueblo y el rey muerto y devenido Dios son muy importantes para este tipo de comunidades y son parte de sus tradiciones grupales. Pero no se trata únicamente de su comportamiento hacia el rey, ¿no? Pongamos más bien hacia el personaje superior. Según Fraser, los templos de esos personajes divinos son paralelos a las pequeñas cabañas hechas cerca de las tumbas de sus padres muertos, curiosamente, fabricadas con la intención de servir como habitación de los fantasmas. Como se ha dicho, existen muchos ejemplos que permiten separar totemismo y religión en la serie de libros de Fraser. En varios lugares muestra tradiciones religiosas que no guardan relación alguna con el totemismo, aunque estén cerca de tradiciones totémicas muy fuertes. Los grupos de los que Fraser toma algunas características de las religiones primitivas muestran una estructura social totalmente diferente a la de los grupos totémicos. La muerte es un elemento fundamental en el interior de estas otras comunidades. La veneración de los muertos y la proximidad entre ellos y los vivos genera una organización social diferente y propia de dichas comunidades. Esto hace posible intentar una comprensión distinta del pensamiento de estos otros grupos humanos. No sé si vean, pero acaba de entrar el elemento muerte a toda la ecuación. Ya no está la distinción, la voluntad, la identidad, la democracia, lo que habíamos visto. Ya aparece un elemento extra, la muerte. Y la muerte como una transformación, porque el muerto habita, pero en otro plano. Ajá. No, la muerte importa, porque si se fijan en los grupos totémicos, la muerte no cuenta. Solo la amenaza de la desaparición del tótem, porque desaparece todo, pero la muerte no cuenta. Aquí en los grupos religiosos, la muerte cuenta. Por eso habita. Ajá. Mora en torno a los vivos. Pero la muerte entonces está. La vemos en sentido positivo, no en sentido negativo, ¿no? La muerte es una presencia que perdura. Si observamos las diferencias con atención, es posible afirmar que el totemismo responde a sociedades organizadas por la identificación entre los miembros del grupo y el tótem. Por el contrario, la religión está fundada en el conocimiento de la muerte y la construcción de un mundo de las almas separado del mundo de los vivos. Contrariamente al totemismo, la muerte subyace a las relaciones religiosas. La determinación del pensamiento, del otro lado es la voluntad, de este lado es la muerte. La determinación del pensamiento en estos grupos es totalmente distinta. La naturaleza es concebida en un sentido de disparidad. La muerte parece perpetua y la vida un instante de menor valor.
La afirmación de Fraser sobre las diferencias en el interior del pensamiento religioso y su comparación con el despotismo parecen encontrar argumentos muy claros. Existen por lo menos dos almas, dos psiques que pueden encontrarse en este momento del texto y definitivamente no una sola evolución o progresión del pensamiento humano. La inquietud en este momento vuelca nuestras reflexiones hacia los caminos abiertos por el antropólogo desde una pregunta que parece revelarse poco a poco. ¿Qué hace posible la existencia humana? Que de una manera llega al totemismo y de otra a la religión. Revisando totemismo y exogamia, después del primer volumen, puede seguirse perfectamente una pregunta concreta. Otra, ¿existe evolución, también deterioro, y el totemismo y la religión como resultado o independientemente de estas dos cualidades? Termino acá. Lo que sigue es titulado Evolución y deterioro. Comente, por favor, que ha estado demasiado bueno, ¿no? Bueno, para mí por lo menos. Comenten, por favor, por favor, por favor. ¿Quién dijo yo? No me hagan sentir que no tiene nada que decir. Anden. Les pregunto. A ver, ¿quién está acá? Has muy calladito, Axel y todos los demás muy ausentes. Doc, es que, ¿sabes qué? Todo lo que estuviste leyendo de Fraser, Ajá, así como que contradice muchas cosas que hemos visto. ¿cómo qué? No sé, me mareó. Entonces no contradice, te mareo. Sí, Déjame ahorita aclarar un poco que estamos caminando. Axel, Evelyn, Este, el tótem. ujú, ¿qué? Em, el tótem puede ser como la base de todo lo siguiente, es decir, cuando ya hablan de la exogamia y demás, ¿no? O sea, porque estaba haciendo algunas anotaciones Ujú, y el tótem tiene como muchas funciones o hace como muchas cosas, ¿no? O ajá, bastantes cosas. Entonces, de todo lo que hace el tótem, como funciones, como características, el, ri- el ritual termina siendo lo primordial. ujú. Vamos a resumir. El hombre es una continuidad con el universo, como cualquier otro animal. Sí, Nace, crece, se reproduce, muere, todo lo que quieran. Se modifica, deteriora, lo que quieran. Está continuo con el universo. Esa continuidad con el universo no necesitamos verla como la cosa de somos polvo de estrellas, ¿no? La continuidad con el universo tiene que ver con, con el obrar como impulso, ¿no? Lo que llamamos instinto. El sí. hombre, y lo pueden ver, saquen a caminar su perro y van a ver cómo se va tragando todo, ¿no? Hay que luchar mucho para que no se pase comiendo todo y hay que destruirle la animalidad para que no se pase comiendo todo. Cualquier animal hace lo mismo. Va caminando, se encuentra un bicho y se lo come. Lo mismo con el baño, ¿no? Hay que entrenar mucho a los perros para que no se la pasen orinando donde se les dé la gana. Y todo el mundo ha visto que cuando son cachorritos, pues orinan hasta donde están acostados, ¿no? Solo se paran y orinan. Los animales hacen eso, igual cagar.
Pasa mucho tiempo para que haya restricciones, en nuestro caso, o elecciones de sitios, en caso de los animales. Entonces, vemos la continuidad con el universo como esa continuidad del impulso, del instinto, ¿no? En algún momento, y este fenómeno es crucial, ese animal que va a ser luego el humano, se frena ante la continuidad con el universo. ¿Por qué en la comida? No lo sé. Se frena ante la comida y no lo come. Ese freno acontece. Ese freno, ese refrenarse ocurre. No es prohibido, no es limitado, no es restringido. Ocurre. ¿Por qué ocurre? No nos importa el por qué. Nos importa la ocurrencia y el resultado. Porque lo que ocurre cuando hay una restricción es una sensación. Una sensación que podríamos llamar alma. La sensación del alma. ¿Dónde se siente el restringirte comer algo? Por ejemplo, en una dieta. Y nadie diga en el hambre. Se siente en el orgullo. Por ejemplo, cuando alguien hace ejercicio, no sé si hagan pesas o algo de resistencia, lo que quieran. Cuando, por ejemplo, se hacen pesas, ¿no? O lagartijas. Hay que hacer 10 lagartijas, ¿no? Y se hacen 10. Y ya me quiero rendir, pero en ese momento me suelto y hago la onceava. ¿Dónde se siente la onceava lagartija? Evidentemente en el cuerpo, pero ¿dónde se siente el poder haberla hecho? Sí. Hay un lugar donde se siente. Correr 1 kilómetro más, ¿no? Aguantar un poco más bajo el agua. Eso, todo eso se siente en un lugar. Ese lugar donde sientes el alma. Ajá. Entonces, ese momento restrictivo genera esa primera sensación. Y es una sensación tan brutal, pero tan brutal, porque es la sensación de la existencia. Es el nacimiento del alma. Pero dijo restricción. ¿Sí? ¿Pero Me por qué aguanto las ganas restricción? de comer porque no como. Me aguanto las ganas de comer, me restrinjo. Pero, por ejemplo, cuando hace de más. Ah, lo que pasa es que doy esos ejemplos para hablar de la sensación. Por Ya. algún lugar, aquí está privilegiada la restricción alimenticia, ¿no? Ahora, en el cuando haces de más, también hay una restricción, ¿no? No cedes al cansancio, no cedes al dolor, ¿no? O sea, Eso sí no veo yo. restringes el rendirte, el descanso, lo restringes, lo postergas. También ahí hay un acto restrictivo, ¿no? Pero por algo aquí es privilegiado lo del comer. Bueno, entonces, ya te restringes. Bueno, se restringe ese animal. Tiene esta sensación de lo que llamamos alma y es tan potente que independientemente, porque va a desaparecer, ¿eh? La sensación no dura. Desaparece, dura, es un momento muy breve el que dura. Entonces, esa sensación es tan brutal que sin conciencia, sin un ejercicio reflexivo, se va, fíjense bien la palabra que voy a usar, se va a atender a su repetición. No se va a buscar, no se va a intencionar, se va a atender a su repetición. Ajá. Esto es, se va a repetir el acto. Esa repetición del acto ante la que el hombre atiende, ya la podemos nosotros llamar memoria. Pero vean qué bello, como no hay intención, solo hay acto, acción, ¿no?
Entonces el hombre no está intencionado, sino que en el atender actúa nuevamente la sensación generada por el acto restrictivo. Y entonces van a quedar asociados el acto restrictivo y la sensación del alma. ¿Sí me explico? Este atender, es decir, repetir la sensación, la experiencia, es el ritual. Ajá. Entonces el ritual va a ser atender a la experiencia que genera el alma. Como pueden ver, el alma no es una continuidad, sino es un acontecimiento en una situación específica, que ahora podemos llamar memoria. Atender a la experiencia. Eso es la memoria. Y el ritual ocupa ese lugar. Ajá. Ahora, cuando es una comunidad, un grupo, el ritual tiene dos funciones. Reproducir la experiencia, es decir, seguir atendiendo ante esta experiencia, y al mismo tiempo recordar, ahí ya viene la remembranza, el periodo en el que esta experiencia no existía. Pero además es un recordar hermoso, en tanto que surge la magia como milagro, surge la memoria. Es decir, qué brutal. Antes no estaba y ahora estoy. Es así. El ritual me recuerda que antes no estaba en el acto de hacerme estar. Y ahí es donde la voluntad emerge como voluntad existencial. Es decir, como querer estar, no querer vivir. ¿Ah? No querer hacer, sino querer acontecer. Ajá. Esto que explico ahora es el totemismo. La función final del tótem es reproducir esta experiencia en el grupo identitario, porque no ocurre en un solo personaje, sino ocurre en la comunidad. No sé si se contagia, no sé cómo funciona. No lo he pensado nunca porque no lo he podido pensar, pero ocurre, se reproduce para todos y atiende a esta reproducción generando más de esta experiencia. Generar más tótem es generar que más veces estemos, pero también prolongar nuestra experiencia en todos los venideros, porque los pequeños serán llevados a atender. Y eso no implica prohibir, implica ponerlos en medio de la experiencia, es decir, ponerlos en el ritual. Luego los rituales encuentran complejizaciones que ya dan el carácter a cada grupo. Por ejemplo, los que se ponen estos guantes como de red, con el chingo de hormigas de estas que duele mucho y bailan durante un rato, ¿no? Hacer de más o más bien restringirse a ceder ante el dolor, ¿no? Estos son los famosos rituales iniciáticos, que a lo que inician es a la experiencia del grupo. Pero entonces pueden ver que la magia es, por un lado, memoria y por otro lado, intención, ahora sí, de crear más tótem. Es decir, atención constante a la experiencia y expansión de la experiencia en los miembros del grupo. Identidad, porque finalmente permite, todos los que hacen esa experiencia pertenecen al tótem y por lo tanto son lo mismo, son los mismos, son idénticos y entonces ya hay familia, ¿no? Ya hay comunidad. Me atrevo a decir, ya hay cultura.
¿Sí vamos claros hasta acá? Ahora sí, Jas, ¿ya entiendes un poco más el totemismo? Así es, sí. Ok, vamos a la siguiente parte, que es la religión. En la religión, Fraser no ve lo que sucede. En la religión, lo que omite Fraser es en qué momento el mago, que no dice chamán, no utiliza una palabra así, sino únicamente el que conduce o reproduce la experiencia totémica, y que podrían ser los magos, ¿eh? Podría ser todo el grupo en tanto que atiende a esta memoria mágica. En la religión, el mago o el grupo ya no puede mantener esta continuidad. Ya no puede. ¿Por qué razón? Se los dije la semana pasada. Probablemente porque se alejan de una parte de la experiencia, ya sea del animal que comen, a lo mejor se agota el animal o la planta, se extingue, o caminan, caminan, caminan y ya no está el mismo animal, la misma planta, el mismo terreno, el mismo lugar donde sucede el ritual. El hecho es que, por una razón u otra, esta continuidad que se reconoce se rompe. Ya no hay esa continuidad. Y entonces genera una disparidad. Primera disparidad: el hombre y el universo. Ajá. Ya no es una separación para habitar, ya es una separación que genera una disparidad, donde uno es hiperpotente y el otro es débil. Ujú. Y entonces el débil ya no atiende a la continuidad experiencial, ya solo puede solicitar a esa continuidad la permanencia. ¿Por qué? Porque cuando no eres continuo con el universo, mueres. Porque si eres continuo con el universo, no puedes morir, porque desaparece el cuerpo, pero la continuidad perdura. La experiencia totémica se reproduce, atender a, se reproduce aunque no estés tú, están todos los que quedan y los que vendrán. La importancia es que la experiencia exista, no que tu cuerpo perdure. No hay individuo en esa experiencia. Por eso no hay muerte. Mientras no hay individuo, no hay muerte. Cuando se genera la disparidad, la primera disparidad, entonces hay un grupo de individuos, bueno, un grupo, pongámoslo así, un grupo que queda por debajo, hay uno te ve, que queda por debajo de la hiperpotencia de la naturaleza. No, Pero alguno de estos, o algunos de estos, se vinculan con esa hiperpotencia, reconociéndola y construyendo sobre ella saberes, o recordando saberes de la experiencia totémica, que no eran saberes, sino experiencia. Ahora tendrán la posibilidad de relatarlo. Entonces, el sacerdote tiene la función de mediar con la naturaleza. ¿Sí me explico? Mediar, relacionarse con ella para explicarle a los otros de qué se trata. Y entonces el ritual ya no tiene la función de la experiencia misma, sino la donación de algo del grupo, concebida y ordenada a partir del conocimiento de uno o de unos cuantos, para conseguir algo de la naturaleza. Es decir, el sacerdote pide. Ajá. El sacrificio es parte de las religiones. Pasamos de la restricción a la prohibición, de la restricción al sacrificio. Ajá. Esta disparidad hace algo terrible, que los que están más cerca del momento de la discontinuación lo reconozcan, y los que están más lejos
lo tengan extraviado, perdido, distante. Los que están más cerca de la experiencia pueden relatarle a los que están más lejos cómo era. Pero para relatarles, primero tienen que interpretarlo. Es decir, tienen que segmentarlo para poder relatarlo. Entonces, tienen que darle un principio y un fin. Ahí comienza el mito. Luego, lo tienen que relatar a los que no estuvieron allí. Y los que no estuvieron allí tienen que creer en el relato y aprenderse el relato. Pero entonces van a interpretarlo como cada quien pueda. Luego, los que estaban cerca se van a morir. Y entonces los que vienen son los que estaban cerca de los que estaban cerca. Entonces va a ser los interpretantes del primer interpretante van a ocupar su lugar. Pero ya con la interpretación. Los que queden van a tener que interpretar la interpretación del interpretante. Eventualmente esto se va a convertir en puras interpretaciones y entonces ya no va a importar la verdad. Lo que va a importar es el relatante. ¿Y quiénes pueden ocupar el lugar del relatante? Básicamente el que estuvo cerca, del que estuvo cerca, del que estuvo cerca, del que estuvo cerca. Y los que están lejos nunca van a ocupar ese lugar. Y entonces los que están lejos se vuelven una figura social y los que están cerca del que está cerca, y, o sea, esa línea, se vuelven una élite. La religión genera élites. Primero, genera disparidad entre la naturaleza, que se vuelve divina, y los hombres. Y segundo, genera disparidad entre los hombres y otros hombres que no son dueños de la experiencia. Ahora pueden comparar perfectamente totemismo y religión. En el totemismo todos son iguales, porque todos hacen la experiencia. Todos emergen en el atender a la experiencia. En la religión se van generando distinciones porque nadie atiende a la experiencia. Todos atienden al relato de la experiencia. Ahora, solo falta un detalle. ¿Por qué en la religión todos atienden al relato y no dicen, pinche loco, voy a hacer mi propia experiencia? Porque hay una tendencia, hay un impulso del alma hacia la experiencia. Y cuando el alma no nace en la experiencia, nace en el relato de la experiencia. Y entonces el alma que hacía la experiencia, en este caso, en el caso de las religiones, es un alma normada, delimitada, construida, definida por el relato, que siempre es la interpretación de un güey que interpretó otra cosa. ¿Y a eso le puedes llamar alma? Sí, porque el alma es lo que le da fuerza a las interpretaciones. Pero no es un alma libre, es un alma cautiva en el relato que la construye. Ahora, y para irnos un poco más allá, y esto nada más para nosotros, todos nacimos así, porque ninguno de nosotros tiene experiencia. No tenemos tierra, no tenemos ritual, no tenemos nada. Nosotros tenemos confianza en el relato e impulso hacia el relato que nos define. Nuestro obrar es más brutal, más potente, más espectacular, porque nosotros tenemos que hacer, y no por obligación, sino por potencia del alma, la separación ya no con el universo, sino con el relato. Y si en su caso el ritual totémico es lo que permite atender es que me vinieron mil cosas a la cabeza. Si el ritual totémico permite atender a la memoria, atender a la experiencia, atender a esta separación,
En nuestro caso, el atender es puramente estético. Maldita sea, estoy hablando como los filósofos, me caga. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos separarnos del relato, reconstituyendo la posibilidad de un relato propio, lo que llamamos el estilo, que no la opinión, que no las creencias personales, no, 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 el estilo. Ahora, busquen y van a ver que cuesta un huevo encontrar estilo en el mundo. Realmente pocos lo tienen, ¿no? Pero en nuestro caso, todo eso está perdido. La liberación implica la separación con el relato, la separación del relato. ¿Y Y a qué, sí, perdón, y a qué se refiere con estilo? a la forma en la que tú relatas la existencia. O sea, la jiribilla que le inyecte. Sí, pero tú haces música. Sí. No está en tus canciones, está en tu estilo de hacer la música. Ah, ok. Ajá. Y también haces letras. No es en lo que dice, sino en el estilo de la letra misma, ¿no? Ya. La poética ha sido la forma de liberación de nosotros, digamos, los secuestrados por la religión. Bueno, nosotros ni siquiera somos secuestrados por la religión, somos secuestrados por la gubernamentalidad. En estos días, mientras más leo sobre los Estados Unidos y la historia del mundo desde su fundación, más me doy cuenta que ningún gobierno jamás ha tenido la intención del cuidado de los hombres. La gubernamentalidad en sí misma es opresión y esclavitud. La educación, que es el lazo más fuerte entre la gubernamentalidad y las personas. La educación es el brazo opresor de los gobiernos. No hay gobierno que sea en sí mismo nacido para la liberación. No hay forma. Gubernamentalidad y libertad son dos cosas opuestas. La única forma de que un gobierno liberara a los hombres sería un gobierno que se destruya a sí mismo. Pero tendría que durar mucho tiempo el proceso de destrucción. Y el problema es que los opresores modifican al gobierno. Lo modifican. Y hoy el gobierno es sinónimo de guerra. No hay más. No hay más. El mundo entero se vino con el fuera máscaras. Ya no hay más. Entonces es una división entre dos. Culeros opresores y oprimidos que a veces ni saben que están oprimidos. Los europeos están empezando a cagar ahorita, cuando ya les ensartaron todo lo que quisieron, gas, petróleo, chingo de dinero para armas en Ucrania, otro chingo de dinero para armas en Israel, ¿no? Sometimiento a los norteamericanos y a sus caprichos, ultraderechistas tomando posiciones por todos lados por la ignorancia de un puñado de jovencitos que creen que cualquiera que se dice outsider es un dios al que hay que venerar. Entonces es brutal. Ningún gobierno es liberador. La gubernamentalidad es un vicio de la humanidad. Y es el punto donde estamos. Claro, nos hicieron distraernos con la ciencia, diciéndonos que después de la religión venía la ciencia para explicar el mundo. Pero no es cierto. Después de la religión viene la gubernamentalidad para ordenar al mundo. Y la gubernamentalidad nace cuando la esclavitud se descubre como imposible. ¿Ya expliqué? Más o menos. Gracias. Mejora el día de hoy, ya está un poco más claro. ¿Sí? Más Yo o creo que menos. tal vez en algún momento estaría bien darle a esto de la magia, ¿no? Ese también estuvo bueno. Es Ese, como ese, ese está, ese está chido. sí,
hay que retener esta sesión porque creo que se habló bien de la magia. Es la vez que más lo he estructurado, ¿eh? Porque lo medio voy teniendo claro, pero no, hasta hoy lo tuve tan claro como lo dije. Pero sí es más tiempo. Creo que habría que darle y darle vueltas. Magia, sí. Pero sí. Por favor, ¿algún otro comentario? The Crow of Judgment. F. Marta Aurora. ¿Alguien? No, estuvo muy buena. A ver, The Crow of Judgment is coming to us, to judge us. No, nada, solo Fuerte, Sofía, por favor. era más o menos como pregunta, porque la verdad no estoy segura, pero creo que algunas sociedades de la diosa blanca todavía se regían por el totemismo, ¿no? Que separaban más bien, creo que eran los hombres los que se volvían totémicos y se quedaban las mujeres separadas en el, como el grupo matriarcal. Y ya después las primeras sociedades más bien patriarcales fueron las que impusieron más como la religión, ¿no? Aunque la verdad no sé. No estoy seguro porque los grupos, algunos grupos de la diosa tienen diosa Mm. y tienen un ordenamiento No, no jerárquico. puedes hacerlas ya en mis cuentas. Déjame Yo cerrar de aquí, por favor. te silencio, juez. Este, los grupos de la diosa eh, al final también tienen jerarquías y también tienen decisiones arbitrarias por esas jerarquías. Pues, por ejemplo, si el primer hijo es varón, lo matan. Y no de putazo, sino lo dejan vivir hasta la cosecha y ahí. ¿No? Y los hombres tienen una función, por ejemplo, ser elegidos entre varios para copular con la diosa o con el personaje que está en ese lugar. No es con la diosa, es con las que siguen de las ninfas o no recuerdo bien. Y tienen una intención que ninguno de ellos sepa quién es el padre. ¿No? Y por ejemplo, si alguno del grupo, del clan aquel, fue con el que copularon, tuvo hijo varón, el primero, pues no sirve, ¿no? Pues traen machos, necesitamos hembras. Entonces ya no lo vuelven a utilizar en el apareamiento ritual, ¿no? En la cópula ritual. Entonces, sí, siguen, son sociedades ya complejas, pues, porque hacen un chingo de madres para, pues para nada, ¿no? Como todas las sociedades, ¿no? Ya no es un asunto de memoria, pero sí es un asunto que permite una experiencia, que es la de su grupo específico. ¿Sí? Très bien. Evelyn, ibas a decir algo, perdón. No, nada más decía que me había gustado mucho esta sesión. Ah, muy bien. A mí también. Nada más faltas tú, Marta o Cora. ¿Quién está hablando de las dos? Oye, solo en la recreación podríamos irrumpir con el alma domesticada que tenemos. En la creación. Ajá. Sí. Y no todo el tiempo, ¿eh? No todo el tiempo. Pero hay formas de sentir el alma, o sea, no, hay formas de sentirla, eso es una cosa, liberarla es otra, Marta, ¿no? Porque en el deporte se puede sentir, en esto que decía Axel, ¿no? En el hacer de más, en el llevarlo al siguiente nivel. En la creación artística se puede sentir, digo, en la presencia artística, en un concierto, ¿no? En una danza, por ejemplo, que a ti te gusta. Se puede sentir la vibración del alma en la lectura de algo, en un poema, ¿no? Muerte sin fin, que a mí me pone la piel china todavía. Pero liberar el alma es muy difícil, no es un acto y además no es un acto permanente. La liberación es un primer paso. Muchos, como en lo de la caverna que hablábamos, y espero que el siguiente seminario sea ya ese de la caverna, muchos encuentran la liberación, sienten la liberación y se regresan. Muchos se regresan. No O soportan. solo en la muerte. ¿Cómo? O en la muerte podría haber liberación. No, en la muerte, muerte. En ese instante. En la muerte, muerte.
No hay liberación. La liberación es la puerta hacia la libertad o el retorno hacia la opresión voluntaria. Hay algunos rituales en que la muerte es la liberación ¿La liberación de qué? de todo. Es que ese es el problema. Porque la liberación sin libertad no existe. La liberación es un momento, es un límite que se siente. Pero ¿por qué si hay liberación habría regreso? Porque no es soportable la libertad. La libertad implica una responsabilidad y un compromiso. O sea, lo que continúa de la liberación, ¿qué es entonces? La libertad. El acto responsivo. Ajá. El compromiso existencial. Es que no entiendo esa parte, no sé por qué no la entiendo. ¿Cómo? Es que la libertad no es la soltura, no es quedar suelto para Sí, hacer lo que se te dé la gana. La sí. libertad implica un compromiso con la grandeza, Pero ¿cuál grandeza? la construcción de lo grande, del mundo en el que vas a caminar, Ya. el mundo de lo sublime. No, y no solo es lo bello en tanto que estético, también implica, por ejemplo, la piedad, implica el amor, el cuidado, la herencia, ¿no? La bondad, la fraternidad, que son formas en que conocemos la cosa sublime. Incluso la muerte por el otro o para el otro. Por ejemplo, en aquellos que van y se matan a putazos con tal de que sus siguientes, sus hijos o bueno, su generación posterior viva, ¿no? Y no es un sacrificio. El sacrificio apela a una entidad, ¿no? Es lo sublime de la entrega máxima. Por eso esta película que es de esas pocas películas de Star Wars que digo qué bella es, Rogue One, Rogue One. es bellísima. Apela a esto, a esa grandeza que va más allá de la individualidad, que ya se entrega algo sublime, ¿no? A ver si ahorita busco un cortito y se los pongo de Godard sobre Sarajevo. Ya. Ahora, me regreso, Marta, con lo que estabas diciendo. La muerte no puede ser liberación porque solo sería el final de la opresión, pero el final de la opresión no es la liberación, solo es que la opresión no puede continuar. La liberación es la apertura, pero la liberación que es apertura, que no se convierte en libertad en tanto que creación de mundo, entonces es retorno. Aquel que ha tocado la liberación y regresa tiene un nombre, cobarde. Aquel que ha tocado la liberación y perdura, es que su Trasciende, nombre tiene que ser libre. No puede ser valiente, la valentía es no, solamente estar. trasciende, ¿Cómo? trasciende. Sí, 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 sí. Trasciende. No diría yo un trascendente, pero sí trasciende. Y cuando ese que trasciende hereda la trascendencia y comienza a criar personas capaces de liberación y responsables para la libertad, se vuelve divino. No Pero soy de divino. generaciones. Sí, claro. Y no la persona, sino el obrar libertario. Por eso, hoy sí podemos decir bellísimamente, en momentos espectaculares del mundo, que el Chelsea regresó y fue millones. Claro. No estamos seguros si va a ganar, pero sí regresó y fue millones. ¿Alguien más? ¿Sí te contesté, Marta, o algo más? No, sí, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿No?
No. Fue un día intensillo. Lo voy a pasar por el chat para que lo escuchen en Telegram, quien quiera. Y creo que este es de las que subo a Facebook. Nos vemos la semana siguiente. Gracias por estar. Sí, Octavio ha estado un poco perezosín. Bueno, es que hoy tenía que llevar a su padre al hospital, creo. La semana pasada la lluvia y todo. Entonces, si se nos complica un poquito con Octavio, voy a estarlas dando yo las sesiones semanales de aquí a que terminemos Fraser y después quincenales hasta que termine el proyecto en diciembre. ¿Está bien? Ok. Vale, pues muchas Buenas gracias. noches a todos. Me voy porque voy lejos. Ni vas a Emily, poder salir, llueve. ¿qué? Está Ni vas- lloviendo acá. Sí, no vas a Sí, poder. me voy a mojar. Pero bueno, cuídense mucho. Descansen, nos vemos Adiós. el próximo miércoles. El tótem los bendiga. Au revoir. Bye.